ese fue un problema, porque cuando hicimos el libro, hacerle la lista era complicado. Recordar que la ciencia siempre cambia, que siempre debemos de seguir buscando respuestas a las innumerables preguntas, y otra, que ningún evento en tu vida debe desanimarte. Creo que como el mismo Einstein hizo, a través de ejemplos, a través de imaginar situaciones, uno puede entender fenómenos muy complicados. Amigos, buenas noches, ¿qué tal? Nos encontramos en la Feria del Libro de Ricardo Palma y hoy nos acompaña el biólogo y docente Hugo Flores, quien ha presentado su libro 10 grandes momentos de la historia de la ciencia. Buenas noches, ¿Cómo estás? doctor Un Hugo gusto, Flores. muchas gracias. A su criterio, ¿quiénes son algunos científicos que han influido en el desarrollo de la ciencia en el Perú? Ese fue un problema, porque cuando hicimos el libro, hacerle la lista era complicado, pero yo creo que hay gente clave, ¿no? Como por ejemplo Darwin, Mendel, Newton, Einstein, que reflejan quizás las preguntas más complicadas que la Tierra ha tenido, pero es complicado hacer la lista, realmente difícil, pero creo que el tema de evolución, el tema de átomo, ¿no? Rutherford, termina hacernos entender qué somos, y eso podría ser la lista de los 5 o 6 más importantes que ha habido. ¿Qué aspectos nos permitiría dinamizar más el desarrollo de la ciencia en el Perú? Primero, ser conscientes que requerimos una mayor masa crítica, es decir, tener más científicos, más científicas que permitan observar más problemas y a partir de ellos empezar a proponer soluciones, ¿no? En el Perú hay un déficit de científicos bastante grande que poco a poco empezamos a resolver en las diversas universidades a través de muchos proyectos de investigación, pero que sin duda requerimos más estudiantes de ciencias que resuelvan esos problemas que tenemos como la malaria, el dengue, el calentamiento global, la pérdida de diversidad, que son problemas nuestros y que no van a venir a solucionar otros lados, sino tenemos que solucionarlos nosotros. Y eso empieza desde casa. La estadística de Constec nos dice que se requieren aproximadamente 20.000 científicas y científicos y estamos en 2.500, o sea, estamos a una distancia algo larga para los problemas que tenemos de cambio climático, de pérdida de diversidad, ¿no? De aprovechamiento de espacios, de protección de especies, ¿no? Pero nosotros somos muy felices cuando, independientemente de la carrera que tú sigas o que tu hijo quiere seguir, utilice la observación, la búsqueda adecuada de información, el trabajo en equipo, la búsqueda que sea el dato el que te ayude a decidir y no sea la voz alzada, ¿no? En el Perú estamos ya con mucho tiempo de gritos y lo que queremos es que los estudiantes, niñas y niños tengan otro punto de vista, ¿no? Que sea la información válida, lo que le permita decidir, ¿no? Y esto del método científico que van a descubrirlo aquí nos sirve para muchas cosas, ¿no? Para conocer, por ejemplo, cómo nuestros ancestros podían pintar de diversa manera utilizando extractos a partir de vegetales. Nos permite entender cómo, por ejemplo, uno puede decidir vacunarse o no y por qué, porque hay pruebas válidas para ello. Y nos coloca a ejemplos de vida. Según su experiencia científica, ¿cuáles son las grandes lecciones que nos deja la historia de la ciencia para la sociedad? Primero, recordar que la ciencia siempre cambia, que siempre debemos de seguir buscando respuestas a las innumerables preguntas, y otra, que ningún evento en tu vida debe desanimarte. Justo en el libro, por ejemplo, recordamos al buen amigo Mendel, que lo desaprueba en su examen para ser profesor de biología, pero aún así él tenía mucha curiosidad. Imagínense, el padre de la genética no pudo aprobar su primer examen para ser profe de biología. Sin embargo, él siguió intentándolo hasta lograr, como Marie Curie, cuyos recursos no le permitieron tener una educación universitaria, pero llegó a un pacto interesante con su hermana. Marie trabajaba para que su hermana se eduque en la universidad y luego su hermana hizo lo contrario, comenzó y también a trabajar cuando egresó para que Marie Curie pueda ir avanzando en lo suyo. 10 momentos claves, 10 grandes momentos que se van construyendo poco a poco. Darwin, por ejemplo, no es que a Darwin en un momento se le ocurrió hacer y decidir ideas novedosas, ¿no? Darwin se basa, como van a verlo en el texto, en ideas previas, ¿no?
en ideas de dos personajes claves, ¿no? Uno es Lyell, que comienza a redibujar la historia de la geología. Antes de Lyell, todo el mundo pensaba que la Tierra no se había transformado en el tiempo. Es más, pensaban que la Tierra tenía 5.000 años, es poquísimo. Charles Lyell, con datos mucho más recientes en su momento y con ideas referidas a terremotos, temblores y algunas ideas previas a lo que llamamos la deriva de los continentes, nos propone que la Tierra cambie en el tiempo, por un lado. Y el otro libro que trae a cabecera, y lo mencionamos aquí, es el libro de Humboldt, que es un gran viajero, ¿no? Es un gran viajero. Creo que va a haber una segunda parte, porque realmente quedan muchos en el tintero. Humboldt es una historia sorprendente, porque es el clásico personaje de los últimos grandes naturalistas que hubo, ¿no? Darwin redibuja la historia del planeta, viene por nuestro querido continente. Hay una imagen de Humboldt del perfil de las montañas de los Andes peruanos y ecuatorianos sin duda, y estos dos libros, la diversidad que le pinta Humboldt y el movimiento y cambio en la Tierra que le pinta Lyell, le hace titubear a Darwin, porque tú bien has dicho, Hugo, todo el mundo va cambiando a partir de data. Darwin, cuando se embarca, él no piensa en la evolución, ni mucho menos en el cambio en las especies. Él piensa que todo se mantiene medianamente estable. Y en el camino, como ocurre con la ciencia y sus historias, la evidencia, ¿no? Los datos, comienzan a hacerle recapacitar, pensar y notar que probablemente las especies han cambiado. Estas anécdotas, estas historias de vida, forman parte también del desarrollo de un científico, que no solamente está apartado. ¿Cómo romper un poco con ese estereotipo, Bueno, profesor? yo creo que una manera de romperlo es leyendo textos como este, ¿no? En los cuales tú ves a una persona que tiene dificultades, problemas, un niño curioso, un niño que investiga insectos, un niño que a su vez intenta ver las estrellas, y cómo ver cómo sus padres lo apoyan en ese proceso, cómo los profes lo rodean, un proceso que le permite seguir descubriendo y anhelando y respondiendo preguntas desde las más simples hasta las más complejas. Lo que requerimos es que nos conozcan a los científicos como personas del día a día, que hacemos lo que hacen todos, que tenemos mucha curiosidad y mucha paciencia. Y sin duda estoy seguro que muchos niños y muchos adolescentes, conversando con sus padres, podrán encontrar en esta una vocación que permitirá que el Perú resuelva diversos problemas. Yo recordaba un libro que de niño me cambió la vida. Se llamaba, era un libro alemán que se llama Cazadores de Microbios. Yo tengo una edición del año 45. Yo no había nacido todavía, pero tengo el libro. No sé cómo. Y ese libro es un libro muy amable que te va contando la historia específicamente de la microbiología. Y te va contando con un contexto. Así que mucho de lo que intento escribir, plasmar, yo soy biólogo, soy literato, tiene que ver con ese evento, de cómo yo comencé a aprender a amar la ciencia, ¿sí? A partir de un texto que me describe un contexto. Porque creo que cuando hacemos clase, Hugo, no vamos directamente a hacer la ciencia, ¿no? Y hacer el experimento. Lo que uno hace cuando está con los escolares, en los talleres, o con los profesores, o con nuestros hijos, es intentar dar un contexto, porque la ciencia y las respuestas no aparecen de improviso, aparecen como respuesta a un problema. Para usted como docente, ¿qué es lo más difícil que ha sido de enseñar y difundir la ciencia en las aulas? Bueno, hay temas que sin duda son un poco más complicados, ¿no? Sobre todo los temas que se vinculan a la física, a lo abstracto. Sin embargo, creo que como el mismo Einstein hizo, a través de ejemplos, a través de imaginar situaciones, uno puede entender fenómenos muy complicados, desde lo microscópico, que no es fácil de ver, hasta lo macro, que es difícil de explorar. Sin embargo, la ciencia, a través de ecuaciones, a través de gráficas, a través de imágenes, nos permite acercarnos más a lo que aparentemente es intangible. La tecnología ahora nos permite ver, como hace en Cayetano, con pinzas moleculares, dónde está el ADN. A través de las grandes imágenes satelitales nos permite ver cómo las estrellas se van expandiendo y alejándose de un centro. Yo creo que a través de ejemplos, a través de historias, los estudiantes se pueden acercar mucho más. La ciencia es una construcción de muchos, ¿no? De muchos científicos y científicas alrededor del mundo. Y eso
Es importante que nuestros estudiantes, nuestras hijas, nuestros hijos lo descubran. Cómo averiguar más, leer, ir a fuentes confiables, como menciona Hugo, ¿no? Nos permite tener conceptos que a la vez te hagan tomar decisiones válidas, tomar decisiones certeras, con información muy confiable, ¿no? Y eso, trasladarlo a los chicos sería genial. Entonces, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de un diálogo, una conversación entre la ciencia, el conocimiento científico y los saberes previos o en todo caso saberes ancestrales que alguna vez se han formado en la comunidad? Claro que sí, de ellos aprendemos muchísimo, ¿no es cierto? El cultivar vegetales es algo que nuestros ancestros han enseñado. Cuando uno va, por ejemplo, a lugares como el Cusco, encuentra estos andenes donde los microclimas permitieron que los antiguos peruanos vayan domesticando diversos vegetales, algo que Darwin le llamaría en su lugar y sin saberlo todavía selección artificial. Y ya lo hacían los incas y de esa manera poder ir aprendiendo. En muchos lugares como la India y como China se aprende mucho de plantas medicinales y las transforman en productos terminados. Ir de la tradición a la ciencia es lo que se hace en todas partes y se hace mucho aquí en Cayetano. Tenemos proyectos de maca, proyectos sobre uña de gato, proyectos sobre el mal de altura. Es importante estudiar porque solo los peruanos podemos resolver problemas nuestros. Muy bien, amigos de Ciencia de Viajes, esta ha sido nuestra entrevista. Muchas gracias, nos vemos.